lo decíamos hace un rato, con los compañeros cuando estábamos por darle ingreso a todos. Es súper interesante este contexto en el que vivimos, en el que conviven la comunicación de gestión, la comunicación electoral este año. Todos los gobiernos deben, de alguna forma, volver a plebiscitar su gestión, son evaluados de esa forma en las intermedias, pero además en un contexto de crisis como el coronavirus, y además intentando comunicar riesgo, que es más un cambio cultural que una cuestión de emergencia como plantea la crisis. Entonces tenemos las cuatro vertientes de la comunicación política corriendo en paralelo en un año sumamente complicado después de un 2020 de hastío de todos. Entonces me parece súper importante que podamos tener en primera persona la experiencia de trabajo, los planes de comunicación que cada uno de estos compañeros, que además podemos verlos en los pasillos o en este contexto en los Zooms, dando clases, y muchos de ustedes se los van a poder encontrar a lo largo de la licenciatura, la tecnicatura o las carreras. Creo que es súper importante tener de primera boca de ellos la experiencia única que significa esto. Así que si les parece y están de acuerdo, vamos a hacer de la siguiente forma. Va a arrancar Elisa, que como les contaba, está a cargo de la comunicación del idioma. Después va a seguir Alcira y último va a exponer Cristian Scarpeta. Si están de acuerdo, van poniendo sus consultas en el chat. Después seguramente abramos una instancia de intercambio con Mick, pero en principio, si ustedes quieren ir poniendo en el chat sus preguntas, son bienvenidas. Así que, Elisa, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros y compartir en medio de este momento un espacio para compartir las experiencias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Siempre es reconfortante saber que hay compañeras, compañeros, compañeres que están del otro lado también, dando una batalla que nosotros lo hemos dicho muchas veces, que es una batalla cultural. La verdad es que recién, Alejandro, cuando decías que habías trabajado en muchas vocerías, por supuesto que una cosa es la vocería política y otra cosa es la gestión y la planificación de procesos comunicacionales en la gestión. Porque, digo, la vocería siempre representa, por supuesto, a un sujeto político, representa un contenido político. Entonces la vocería está siempre como más relacionada, o sea, a un ministro, a un diputado, a un gobernador, a un presidente, pero la planificación y gestión de los procesos comunicacionales, que tienen como sujeto destinatario un universo mucho más amplio, también es más amplio la complejidad. Y pensaba recién, Alejandro, cuando decías que habías participado de varias vocerías, me remitiste a mí a cuando yo comencé a hacer de comunicación. Yo comencé a ser vocera de comunicación o a trabajar en prensa y comunicación institucional en el año 1986, a cargo de la Dirección de Comunicación y Prensa de una universidad, la Universidad Tecnológica Nacional. Estuve ahí 11 años, 12 años, y después pasé a ser la directora de prensa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué cuento todo esto? Después vamos a ir. Porque claro, no existían las redes sociales, no existía la internet. Nosotros íbamos caminando a llevar gacetillas, íbamos caminando desde nuestros lugares de trabajo a llevar gacetillas a los diarios más cercanos que teníamos, porque existía el fax. Y muchas veces el fax quedaba justamente en la cola, y después quizás el periodista, la periodista que llegaba a la noche, que ya tenía escrita su nota, no nos mencionaba ni nos ponía ni una palabra. Entonces había que ir a hacer esa relación interpersonal, ¿no? Esa relación cara a cara. Iba a empezar de otra manera, pero me hiciste cambiar el eje, mirá. Perdón. No, porque está muy bueno este disparador que vos planteás. Digo, la complejidad, y la veo a Alcira y la veo a Cristian Scarpeta,
La complejidad es que el universo de a quienes nos dirigimos cada vez es más fraccionado, más fragmentado, es un universo de personas, de sujetos y sujetas de derecho, derecho a la información, derecho a poder vivenciar una política pública determinada, que por el contrario no se lo puede pensar de manera heterogénea. Entonces, ahí está la complejidad de pensar un plan comunicacional, más allá de la vocería política, un plan comunicacional, la gestión de un plan comunicacional que pueda llegar, en nuestro caso somos parte de un gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene una ministra de comunicación que entienda la comunicación mucho, porque además fue nuestra compañera, es nuestra compañera de la facultad, que tiene determinadas pautas para que podamos llegar a los distintos territorios, pero a las distintas expectativas y necesidades y derechos que tienen ese universo de personas que componen el territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros lo primero que hicimos, cuando llegamos acá, cuando llegamos a IOMA, nos hicimos varias preguntas. Una de esas preguntas es, ¿cuál es el imaginario? ¿Cuál era el imaginario? ¿Cuál era la lectura crítica? ¿Cuál era el conocimiento que tenían incluso hasta las propias afiliadas y afiliados de su obra social, que nada más ni nada menos es la obra social de las y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires en su mayoría, más allá de que hay un universo de afiliados y afiliadas voluntarias, de lo que se dice voluntaria. Pero la mayoría de nuestro universo a quien nos tenemos que dirigir es justamente a trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y nos encontramos con un panorama, la verdad que es muy desalentador. Yo no estoy diciendo con esto fue en diciembre de 2019, previo COVID, ¿no? Previo pandemia. Nos encontramos con un panorama muy difícil, porque también hubo una construcción en el imaginario social, una construcción de discursos, una construcción justamente desde las redes sociales, los medios de comunicación, de una obra social que estaba completamente desactualizada en lo que tenía que ver con los dispositivos digitales, que normalmente otras obras sociales utilizan. Una obra social que para el imaginario es la caja política de la provincia de Buenos Aires, una obra social que es abandónica, porque está tan burocratizado, estaba tan burocratizado todo lo que eran los beneficios y las prestaciones de la obra social, que tramitar un medicamento supuestamente llevaba 3 meses, 4 meses, 6 meses, esto fue terrible porque hubieron varios casos de personas que esperando un trámite fallecieron durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y a partir de esas situaciones empezó a construirse el concepto de que IOMA es la obra social de la muerte. Digo, hay que deconstruir en ese imaginario, primero, que IOMA es parte de un proyecto político de políticas públicas y un proyecto político de salud también, y que muy por el contrario, IOMA, al menos en este año y 6 meses en el cual estamos trabajando en muchas transformaciones de IOMA que cuesta a veces visibilizarlas, muy por el contrario es una de las obras sociales no solo más importantes de la Argentina, sino además esta obra social considera, y nosotros consideramos a las personas, a nuestros afiliados y afiliadas como sujetos de derecho, y que esta obra social está resolviendo muchísimos problemas y resolviendo y estando o estando en un territorio como es el de la salud, prestando justamente el servicio, el beneficio, el derecho, que es
el derecho de todas y todos los que son afiliados y afiliadas. Pero además, hubo otro concepto que a mí también me preocupó en su momento, y lo trabajamos con todo un equipo político y un equipo de comunicación, que muchas veces nuestros afiliados y afiliadas, como los medios de comunicación, ahí lo voy a dividir en quiénes son los que construyen ese imaginario, se olvidan del concepto de que esta es una obra social, que tiene el eje en la solidaridad. No importa cuánto pagues, no importa si vos pagás 10.000 pesos, 3.000 pesos o pagás 20.000 pesos. Tiene un sentido que es el sentido de la solidaridad. Y ese concepto de obra social solidaria, del sentido y eje de la solidaridad, se había perdido, se diluyó. Digo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es IOMA? Ustedes no me van a decir, IOMA es mi obra social, me van a decir, creo que casi todos y todas acá y todos tenemos IOMA, ¿no? Por la universidad. Pero si ustedes me preguntan, no van a decir, es la obra social solidaria, porque no importa cuál sea el aporte, sino que todos tienen los mismos derechos, todos y todas tenemos los mismos derechos. Pero la otra cuestión es que hubo una construcción, y el año pasado yo le agradezco mucho a Cristian Escarpeta, porque el año pasado tuvimos ya Alcida Martínez, que está acá porque lo hemos conversado y lo hemos hablado, porque somos parte de un proyecto también, en un proyecto político de salud. Pero el año pasado ustedes saben que tuvimos un conflicto muy grande con la agremiación médica platense, ¿no? Simplemente porque estábamos ahí resolviendo una situación histórica, que es que consideran a esta obra social como un territorio de los prestadores, ¿no? Una obra social pagadora, una obra social que no tiene que auditar, una obra social que no tiene que controlar, y bueno, ahí tuvimos fue una lucha discursiva, pero también política, de cómo ubicábamos a la obra social, si dejamos que los prestadores hagan con la obra social lo que absolutamente quieran, y que la tengan como ellos, como una caja, o empezamos a administrar, a gestionar los recursos de nuestra obra social de una manera que el beneficio no sea para los prestadores, sino que un mejor servicio, un mejor de calidad, de excelencia y servicio le llegue a nuestros afiliados y afiliadas. Y el año pasado, una de las cosas con las que nos tuvimos que encontrar es que, si bien la relación con los medios de comunicación se da en varias instancias, en una vocería, también lo cierto es que no podemos olvidarnos jamás que los medios de comunicación, entendamos esto como los medios de comunicación regionales, los hegemónicos, los hegemónicos y dominantes sobre un territorio, tienen sus propios intereses. Tienen sus intereses económicos, sociales, empresariales. Entonces ellos también juegan el partido cuando tenemos que construir justamente, o cuando tenemos que compartir el problema o el eje del problema. Es decir, yo no me olvido que tanto el diario El Día tiene sus propios intereses territoriales, que la nueva provincia tiene sus intereses territoriales, porque además hay unos intereses ahí que tienen que ver, no lo voy a abordar ahora porque no los quiero aburrir, pero que tienen que ver con intereses económicos, políticos, empresariales y sociales y culturales. Ellos se plantan en ese lugar de decirle y de defender los intereses de las corporaciones que a ellos les interesan. Es decir, lo más probable es que no estaba mal para ellos que 12 médicos hubieran truchado firmas. Lo que estaba mal es que IOMA no hacía nada para que la MP no se enojara. ¿Se entiende lo que digo? Ahora estamos bien con la MP y todo. Digo, esto no es un tema ya. Por suerte pudimos resolver muchas cuestiones. Pero pensando en eso,
nosotros lo que hicimos también en diciembre de 2019, cuando empezamos a asumir, esta es la obra social de las y los bonaerenses. Esta es la obra social de las y los afiliados. Esta es la obra social que tiene que garantizar el acceso a la salud, que tiene que mejorar absolutamente todas las prestaciones que viene dando, porque justamente es parte de un proyecto público, es parte de una política pública de salud de la provincia de Buenos Aires y que lleva adelante también el equipo de Daniel Goyán y de Nicolás Kreplak. Y nosotros somos parte de ese proyecto y así nos sentimos como parte de ese proyecto, más allá de la autarquía que puede llegar a tener IOMA. Nosotros trabajamos de manera muy entrelazada con salud. Lo otro que quería comentarles es que ¿qué hicimos? Bueno, lo que empezamos a hacer es a transformar. Una de las cuestiones es que la información estaba muy escondida para los afiliados y afiliadas. Empezamos a transformar a la página web. Empezamos por eso, a transformar la página web como una página de acceso a la información de las prestaciones que brinda IOMA. Hicimos una página más amigable, una página sencilla, una página de servicio, es decir, que ustedes ponen en un buscador lo que están preguntando y ahí tiene que aparecer la respuesta. Lo otro que hicimos fue todo un proceso de digitalización. Por supuesto que nos enganchó en ese proceso la pandemia por el COVID, y esta era una obra social que no estaba preparada para resolver problemas por internet. Había que ir a las delegaciones, había que presentar papeles, lo veo a Pablo Bilic, lo hemos vivido todos, que todo se hacía a través de llevar una pila de papeles a las delegaciones. A partir de que las personas no circularan, implementamos un sistema de digitalización. Hoy la mayoría de los trámites que hay que hacer en IOMA son digitales. Ustedes pueden hacerlo desde su computadora o desde una aplicación en el celular. Por supuesto que hay resistencias, y por supuesto que hay un proceso porque tenemos un universo diverso, tenemos un universo de entre 0 a 47 años y de 50 años para adelante, que a veces es complejo o se resiste a la incorporación del uso del teléfono celular para hacer un trámite o para mandar un trámite al IOMA. Pero empezamos con ese proceso de digitalización como un beneficio no solo para las personas que no tengan que circular, sino además para la facilitación de los trámites. Lo otro que hicimos fue ocupar el territorio de los procesos administrativos. ¿Por qué? Porque el proceso administrativo, antes para aprobar un medicamento oncológico, llevaba entre 3 y 4 meses. Por supuesto que esto no es necesario explicárselos a los afiliados y afiliadas, porque sería también entrar en una discusión que muchas veces es bizantina, ¿no? Muy, muy engorrosa, porque a la afiliada y a la afiliada que está pasando por una situación Claro. de angustia, una situación de urgencia, no le importa cómo tiene que hacer IOMA para brindarte el medicamento. Pero había un problema que era justamente, es un proceso de medicalización que muchas veces hacen los profesionales, las profesionales. Por supuesto, también había una cuestión de control, porque, a ver, cuando estamos hablando de determinados usos de drogas, tiene que haber un control, que ese uso de drogas sea, la verdad, la medicación que necesita la persona para mejorar, para transitar, para lo que fuere. Entonces, los procesos de auditoría llevaban mucho tiempo. Esos procesos de auditoría llevaban entre 2 y 3 meses, y 2 o 3 meses no puede esperar una persona que está transitando por una situación de un problema oncológico. Tenemos que resolverlo urgente. Entonces se mejoraron todos los sistemas de auditoría, y ahora en 16, 17 días, 15 días está todo el proceso finalizado.
Ahora también implementamos el teléfono celular. Ustedes pueden bajarse su aplicación que se llama Idioma Digital, y pueden tener todo el seguimiento de sus trámites y todo lo que es justamente la presentación de documentación de manera muy sencilla, muy fácil en el celular. Y sí, lo que hicimos es ocupar de otra forma con gestión las redes sociales. Las redes sociales son un territorio complejo, arduo, difícil, eh, porque parecen universos muy amplios, pero además son universos muy chicos al mismo tiempo, ¿no? En el sentido de que siempre son los mismos, la mayoría son los mismos referentes o los mismos trolls los que están construyendo. Digo, nosotros hicimos un análisis de las redes sociales, ahí nos ayudó mucho Gobernación, nos ayuda mucho Gobernación en el sentido de, nosotros pedimos permanentemente que chequeen nuestras redes sociales de idioma, no contestamos. No contestamos lo que no tenemos que contestar, porque hay otros sujetos políticos que tienen que contestar y no nosotros. Pues nosotros nos vamos a dirigir a los afiliados y afiliadas, pero hemos mejorado mucho los contenidos, hemos mejorado esa relación, aprovechado el territorio de las redes sociales, Instagram. Todavía no ingresamos en TikTok. No nos parece que dé mucho el TikTok para idioma, ¿no? Pero sí, Instagram, Facebook, Twitter, estamos usando mucho la red WhatsApp, Instagram, para hacer una comunidad de promoción. E insistimos en esto, nuestro objetivo es llegar, relacionarnos y empezar a que haya una construcción de empatía por parte de las afiliadas y los afiliados, que nada más ni nada menos mi aspiración es que empiecen a defender su obra social, empiecen a sentirse orgullosos de su obra social, porque esta es una obra social que vamos a construir pensando y la estamos reconstruyendo desde el concepto de resolución de problemas. Los problemas que había hay que resolverlos, y que tiene que ser una obra social que facilite y que acompañe, que contenga, que dialogue permanentemente con sus afiliados y afiliadas. Entonces, quizás nuestra aspiración es que los 2 millones de personas, las 2 millones de personas que son afiliadas a IOMA, con sus distintas problemáticas, necesidades, empiezan a sentirse orgullosas de que tienen una obra social como esta, que no los va a abandonar ni las va a abandonar, muy por el contrario. Y que esa obra social, que es IOMA, lo que está garantizando es justamente ese derecho. Y termino con esto, que me anoté acá porque no quería olvidarme, que es esto que les decía: pensar a las personas como sujetos de derecho, con el derecho de acceso a la salud, de tener una atención en salud de excelencia, de tener una atención de salud en donde la afiliada y el afiliado no esté en el medio del conflicto. Es decir, no podemos tener a las afiliadas y afiliados como rehenes entre unos y otros para mejorar una prestación. El otro concepto es que idioma es parte también del Estado, ¿no? Que somos trabajadores y trabajadoras las que tenemos y estamos dentro de idioma. Lo que queremos es que sepan también nuestros afiliados y afiliadas que hay una gestión que por supuesto tiene que ser cercana, empática, y principalmente que somos parte de un proyecto de políticas públicas, somos parte de un proyecto de provincia, de un proyecto de nación, de un proyecto de salud pública, de la salud, en donde estoy segura que con el tiempo vamos a lograr que todas esas políticas públicas tengan un gran efecto
va a tener un efecto en la mejoría de la vida de nuestros afiliados y afiliadas. Así que bueno, no quería extenderme más. Buenísimo. Muchas gracias, Ale. Gracias, Eli. Bueno, Eli, si te quedas hasta el final, vamos a tener seguramente alguna consulta. Vamos a darle lugar ahora al CIRA. Alcira es encargada del equipo de comunicación, es directora de prensa y comunicación del Ministerio de Desarrollo de la comunidad de la provincia, pero además fue directora del diario Contexto y es docente, compañera de la licenciatura en comunicación. Así que bienvenida, Alcira. Te damos lugar a vos para contarnos un poco la experiencia en este contexto del Ministerio. ¿Está Alcira? La veo congelada, ¿puede ser? Alcira. Está congelada, ¿no? Sí, ahí Bueno. se le salió. Bueno. Ahí se vuelve a conectar. Bueno, perdón, aprovecho esto. Tenía Mariela recién una pregunta. Si quieren, me echamos la pregunta de Mariela, que por lo menos lo expresó, y mientras se vuelve a conectar Alcira, adelante, Mariela. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para María Elisa, preguntarle, bueno, buenísimo y lo felicito que hayan solucionado primero el tema de los médicos con firmas falsas. Se trató también en la Cámara de Diputados porque yo lo escuché. Todo lo que han hecho con la agremiación médica, tomando recaudos, eso estuvo buenísimo. Que de una vez por todas, IOMA pueda hacerse ser una obra social respetable, ¿no? Bueno, más allá de eso, María Elisa, preguntarte esto. IOMA no cubre el análisis de anticuerpos. El análisis que uno se tiene que hacer cuando tenés COVID y querés ser donante de plasma. Te lo pregunto porque mi hija se lo quería hacer, quería donar plasma, y le dijo, bueno, que la obra social no lo cubría, tenía que ser particular. Y en estos momentos me interesa preguntártelo porque estoy escuchando que las cepas que están ingresando son cada vez más contagiosas y que sería indispensable empezar a utilizar plasma para los enfermos de COVID. Gracias. Gracias, Mariela. No. Contesto esto rapidito. Sí, aclaro, no vamos a hacer una consulta No. de particulares, No. O sea, Sí, resolvamos esto, pero hagamos eje. Lo resolvemos. Creo que tiene que ver con el contar, contexto COVID, pero no saquemos el carnet todo y pidámosle. Exacto. No terminamos más. No, y además porque no sé todo lo de las prestaciones, pero yo viene muy bien y muchas gracias por la pregunta, Mariela. En realidad lo que nos sucede a nosotros como obra social para la deconstrucción de un montón de discursos es que nosotros no ingresamos en esa relación médico-paciente o prestador-paciente. Yo te puedo garantizar, primero, que tenemos más de 65 postas para la campaña Vacunate, pero además tenemos postas de testeo rápido de COVID, que es gratuito. Y de hecho tenemos un teléfono de atención COVID, nosotros por una cuestión de que somos parte de una campaña colaborativos, ¿no? Colaboramos, primero tienen que llamar al 148. Lo que sí puedo garantizarte es que muchas veces el prestador dice, IOMA no te lo cubre, y no es así. Aprovecha esa instancia porque le conviene cobrar privado. Claro. Nos pasa en muchos consultorios, ahí yo no puedo llegar en esa relación médico-paciente, lo tengo que ir construyendo desde afuera. Pero muchas veces dicen, no, porque IOMA no me paga, porque esto no te lo va a reconocer IOMA. Bueno, siempre hay que averiguar, porque yo te puedo garantizar que sí lo reconoce, porque todos los testeos o los hisopados, como se dice, podés ir a cualquiera de los prestadores, establecimientos prestadores, y lo cubre. Pasa lo mismo Yo estoy acá en Ensenada, y en Ensenada mi hija se hizo análisis y se los cubrió, pero especialmente el de anticuerpos, porque ella quería ser donante de plasma, bueno,
le dijo que IOMA no lo cubría, tenía que ser particular. Bueno, hay Bueno, una... pero podemos recurrir a la fuente, porque yo también comparto un poco con María Elisa que hay como no, por ahí no lo va a poder decir Eli, pero hay como una onda, como venimos de ir acortando servicios de IOMA, uno ya va al mostrador, le dicen que no se puede y uno ya lo toma como por cierto. Bueno, lo que está proponiendo Eli es un poco esto, decir, che, bueno, consulten directamente a la obra social cualquier tipo de prestación para sacarse la duda si sí o si no, porque digamos, este supuesto básico subyacente del que hablaba Eli, de que IOMA es un monstruo lento y que no puede funcionar, está cambiando. Entonces, por ahí lo mejor en esta dinámica donde va cambiando todo es comunicarse directamente a la obra social. Dejamos las consultas médicas de lado y avanzamos ahora sí, aprovechamos que Alcira tiene conexión. Hola Alcira, ¿cómo estás? Decíamos que sos docente de la facultad, estás muteada, ¿eh? Sos docente de la facultad y además estás a cargo sos directora del equipo de comunicación y prensa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, nada más y nada menos, también en este contexto. Así que te escuchamos, Alcira, hablar un poco de esto que estábamos hablando. Lo primero para decir es que, como decía Eli, que todo aparato estatal es un monstruo grande y lento y un poco atrasado, y por eso la conectividad, como verán, es bastante liviana de internet. No tenemos muy fácil wifi acá. Me conecté al teléfono para poder volver a estar presente. Voy a contar un poco la experiencia desde que llegué acá al ministerio, para ver, después en todo caso, las preguntas las van haciendo ustedes. Pero hago una síntesis general de cómo fue comunicar en el ministerio y en pandemia, que es básicamente la comunicación en emergencia. En este contexto nos tocó una pandemia, pero es un esquema de comunicación de emergencia. Lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros cuando llegamos al ministerio, la gestión ya había empezado. Nosotros llegamos aproximadamente en la primera semana de mayo, y cuando asume el ministro Andrés Larroque, reemplazando a Fernanda Raberta, que había empezado a trabajar en el ANSES. Eso lo que nos marcó a nosotros es como arrancar de cero, pensando en una estrategia de comunicación ya en pandemia. No era que teníamos algo planificado, como contaba Eli respecto a IOMA, y que tuvieron que de cero pensando la comunicación en pandemia. Y con eso, cuando ni bien llegamos, nos encontramos con un problema, que era que nosotros necesitábamos legitimar fuertemente al ministro para poder comunicar con certeza qué era lo que estaba pasando, y que también tengan bastante incidencia en los bonaerenses y las bonaerenses las decisiones que se fueran tomando, y que no fueran combatidas y atacadas mediáticamente permanentemente. ¿Por qué? La comunicación en pandemia ya era compleja, y la asistencia y lo que veíamos venir, que iba a empezar a haber más crisis económica de la que ya veníamos con la pandemia del macrismo, necesitábamos por lo menos tener un respaldo fuerte y hacer pie fuertemente en las distintas estructuras sociales a quienes hubiéramos estado, a quienes fuimos ayudando a medida que iba avanzando la crisis. En ese contexto, lo que detectamos en principio es que por su trayectoria militante, por sus orígenes en la organización que fueron conformando, que es la Cámpora, de donde viene Andrés Larroque, teníamos que trabajar sobre dos puntos fuertes, que era la desdemonización de la imagen que había del ministro y mostrar una fuerte acción territorial en la gestión, para poder legitimar todas las acciones y todas las decisiones que se fueron tomando. Mientras eso incluyó, incluso, ¿se acuerdan que Andrés Larroque había tenido un intercambio comunicacional en la TV pública con Juan Miseli durante las inundaciones, ahí mismo en nuestra querida facultad? No lo recordaron ni bien asumió, sí, se encargaron de recordarlo. Exactamente. Y eso, incluso el proceso de desdemonización estuvo muy avalado, nuestro punto de vista estaba muy avalado por el propio ministro, y lo primero que se hizo fue tener una comunicación. Andrés se comunicó con Miseli, hicimos una apertura inmediata al diálogo con los medios, porque la Cámpora era una organización que no hablaba mucho con los medios, que tenían como, bueno, eso es para otra conversación, ellos tienen toda una argumentación de por qué tenían poca visibilización mediática, pero básicamente tenía que ver con el tipo de construcción política que decidieron hacer. Fue una decisión la de hablar menos en los medios, salir menos en imagen y tener más acciones territoriales.
esos años de militancia, cuando llega el momento de ser el ministro de Desarrollo de la Comunidad, había que transformar algo de todo eso para poder llegar a las y los bonaerenses de un mejor modo y que sea mejor recibida toda propuesta estatal que hiciéramos desde acá. En principio, lo más importante que se hizo fue cuando llegamos, una vez empezado ese proceso, empiezan los problemas de explosión de coronavirus, de casos de coronavirus en algunos barrios de sectores populares de la provincia de Buenos Aires, como fue el caso de Villa Azul, Villa Itatí, San Jorge y el barrio José Luis Cabezas de Ensenada. Cuando arranca en Villa Azul el primer conflicto, que se contagian 80 personas de unos pocos grupos familiares, que era casi 8 manzanas del barrio, era un montón del barrio, una porción muy grande del barrio se contagian y parecía que era una bola imparable y que se podía trasladar a Villa Itatí, que es el barrio de al lado, que comparte con Avellaneda, Quilmes comparte con Avellaneda, y que parecía que iba a ser bastante conflictivo, porque era muchísima la cantidad de gente que vivía en esas zonas y que no tenían posibilidades de aislamiento, entonces el aislamiento tenía que ser comunitario. Todo esto, les recuerdo que fue hace exactamente un año, cuando el coronavirus recién estábamos empezando a conocerlo y ni siquiera sabíamos cómo trabajarlo y cómo tratarlo, y no había tantos contagios como hay ahora, que más o menos hay como un esquema de protocolo bastante en funcionamiento y aceptado por la mayoría de la población. En ese momento también había que convencer a la gente de que tenía que estar aislada. Entonces el Ministerio de Seguridad toma la decisión de cerrar el barrio Villa Azul. Y en ese contexto, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad era clave para poder hacer la asistencia alimentaria dentro de ese mismo barrio, para que no queden afuera. Ahora, ¿qué nos pasaba a nosotros con la comunicación? Tuvimos postados en la puerta de la entrada a Villa Azul a todos los medios de comunicación durante una semana. Perdón, esto es un ministerio donde entra y sale gente todo el tiempo. Teníamos a la gente, casi todos los medios de comunicación parados en la puerta del barrio tratando de ingresar, que generaría más contagios, que era lo que nosotros estábamos tratando de evitar, que entre y salga gente para poder frenar el avance del coronavirus en la zona, y todo el tiempo transmitiendo el gueto que se armó en Villa Azul, el gueto que se armó en Villa Azul. Claro, toda esa comunicación generó pánico en los vecinos y empezaron las tensiones adentro del barrio. Entonces, con esa misma estrategia que habíamos pensado de desdemonización del ministro y de presencia territorial, decidimos que lo más importante era que el mismo ministro y toda la gestión del ministerio, los subsecretarios, el equipo de bonaerenses solidarios, que son un grupo de voluntarios que trabajan en la asistencia a los barrios, estén presentes tratando de asistir a los vecinos y comunicando exactamente qué era lo que se iba a hacer. Entonces la comunicación se basó en dos partes, en la acción territorial y la comunicación con los propios vecinos. En la comunicación mediática, el mismo ministro dando notas de comunicación, explicando qué era lo que se estaba haciendo en el barrio y qué era lo que se le estaba dando a los vecinos, para que todos estén contenidos y sepan que no se iban a quedar sin posibilidades de alimentarse, de tener lo que fuera necesario, que no les iba a faltar nada, que a medida que iban necesitando cosas, incluso de farmacia, de lo que fuera necesario, el ministerio iba a estar presente para asistirlos. Los jóvenes bonaerenses solidarios iban a estar puerta por puerta repartiendo lo que cada vecino necesitara y preguntándoles qué se necesitaba, y a la par con los detectar qué estaba haciendo el Ministerio de Salud adentro del barrio para saber quiénes eran los que estaban contagiados y quiénes tenían que aislarse de los no contagiados. Ese proceso fue un proceso que pensamos que iba a ser un poco más complicado, y a medida que tuvimos la presencia de Andrés Larroque, que además honestamente es un compañero que tiene mucho contacto con los vecinos y que enseguida es muy fácil desandar ciertos discursos con él, porque a medida que se acerca y conversa, deja certezas y no deja incertidumbres, que es lo que tratan siempre los medios de planificar sobre las acciones gubernamentales, siempre que son del campo nacional y popular, más todavía. Entonces esa tarea se fue simplificando, y a la larga el esquema de Villa Azul, que había sido hipercuestionado, fue incluso hasta felicitado por el accionar, porque salió bien, y se conforma en ese esquema el COE, que era el integrado principalmente por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Salud, o sea, lo encabezaba el Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Seguridad. Y desde ahí ese mismo esquema se puso en funcionamiento en Villa Itatí antes de que llegue el coronavirus y que explote dentro del barrio siguiente. Entonces, cuando
se terminó de comunicar lo de Villa Azul, nos trasladamos directamente a Villa Itatí y ya el enfoque mediático no estaba puesto ahí y empezamos a mostrar más profundamente en las redes sociales, y ahí estaba lo que decía Alejandro, de que la comunicación no es solamente los medios, sino que también la comunicación son las redes sociales para poder contar lo que se está haciendo. Entonces trabajamos más fuertemente en la publicación de las acciones que se hacían desde el ministerio adentro de Villa Itatí. Mismo esquema se fue replicando en San Jorge, que fue en Tigre, y luego se trasladó al barrio José Luis Cabezas. Después la pandemia avanzó y dejó de ser necesario, y además también nos dimos una estrategia política de estar permanentemente asistiendo en los barrios de los sectores populares para poder evitar que si hubiera que cerrar un barrio nuevo no tuviera la presencia del Estado inmediata previa a la llegada de la decisión del Ministerio de Salud o del Ministerio de Seguridad, que en general eran los que iban haciendo ese tipo de... Bueno, el Ministerio de Salud asesoraba y el Ministerio de Seguridad accionaba en función de lo que se decidía en los barrios populares. Después supongo que Chicha tendrá un montón de experiencias para contar de ese proceso, porque fue el que la vivió más dramáticamente. Pasado todo ese proceso, empezamos con los cuestionamientos respecto a la falta de hábitat, de soluciones habitacionales en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, a medida que la pandemia iba avanzando y que iba habiendo cada vez más crisis económica, también avanzaban los déficits habitacionales y se empezaba a hacer uso político y uso mediático de esa falencia. Nosotros ahí empezamos con cierta dificultad en la comunicación, porque también hay una cosa que acá siempre es muy importante pensar, que es que la comunicación no puede resolver lo que la política no resuelve. Si la política no resuelve un hecho, una situación social particular o una situación política en particular, la comunicación no va a poder ir a saldarla. En todo caso podrá cubrir un bache, generar algún tipo de propuesta de solución, pero no lo va a resolver de inmediato. Entonces, siempre lo que terminamos de confirmar ahí, en el previo proceso de los déficits habitacionales que confluyen en Guernica, que también fue otro hecho mediático bastante trascendente en la provincia, lo que terminamos de darnos cuenta, era algo que ya veníamos diciendo, que era que la mesa de comunicación tiene que estar sentada en la mesa de las decisiones políticas, porque no es lo mismo salir a tapar un bache que opinar en el medio en el que se está tomando la decisión sobre qué hacer con esa decisión política que se está tomando. Entonces, ¿por qué nos dimos cuenta de ese proceso? Porque nosotros veníamos viendo, nosotros generamos informes de curvas de problemas habitacionales y de conflictos sociales. Y las dos curvas nos iban dando, a medida que íbamos cargando los datos en el Excel, las dos curvas nos iban dando que iba en ascenso el conflicto de hábitat, y que también iba en ascenso profundamente el conflicto de Guernica. Hasta que, por supuesto, todo este proceso lo fuimos viendo infinito, que es todo el rejunte de material que va saliendo en los medios, pero cuando hacemos relevamiento de medios más territoriales, más chicos, de los lugares más chiquitos, hasta que, bueno, después cuando escala en mayor medida termina en Infobae y es cuando la curva ya la tenés terriblemente en ascenso, ¿no? Bueno, en ese proceso, cuando nos encontramos con el conflicto de Guernica, nosotros veníamos diciendo, va a estallar Guernica, esto es un problema, tenemos un déficit habitacional, ahí es grave lo que está pasando, y todos los días veníamos relevando y diciendo qué era lo que estaba pasando, pero no teníamos incidencia sobre la política, hasta que el tema estalla profundamente, y bueno, ahí tuvimos que salir a tapar un bache bastante complicado, que el conflicto de Guernica es mucho mayor, digamos, tiene mucho que ver la participación de lo que fue el municipio en el conflicto, el no prestarle atención a lo que era lo que venía sucediendo, las advertencias que nosotros veníamos haciendo, fue como un rejunte de cosas. Las organizaciones políticas de izquierda, que por supuesto se organizaron atrás de un hecho político, como fue la toma de Guernica, para poder mellar sobre el accionar del ministro y sobre el accionar del gobierno, fundamentalmente. Entonces, en esa instancia, la decisión que se tomó fue volver a trabajar sobre el territorio. Y se instala la comunicación, la política, el ministerio entero en Guernica durante 1 mes y medio, donde prácticamente vivimos ahí, íbamos a las 7 de la mañana y nos volvíamos a las 11 de la noche absolutamente todos los días, y toda la gestión del ministerio estuvo puesta adentro de Guernica y la comunicación también. Lo que más resultado nos dio desde la comunicación, más allá del trabajo que se hizo en redes, que a veces puede ser
pueden ser una salida hacia afuera, porque los medios de comunicación toman lo que se dice en redes, pero lo toman si quieren, si no quieren no lo toman. Entonces lo que más nos sirvió fue la convocatoria de los medios nacionales al territorio, y poder mostrar la presencia de todo el Estado, incluso cuando llevamos al RENAPER, que es parte del Estado Nacional, la presencia de todo el Estado dentro de Guernica, y empezar a desarticular esa lectura que se estaba haciendo respecto al déficit habitacional y la falta de presencia del Ministerio, y cómo generaba las organizaciones de izquierda como una interrupción en el diálogo entre los vecinos y nosotros, porque no teníamos acceso a llegar al Ministerio. El día que nosotros desembarcamos en Guernica, con la idea, previo al desalojo, porque nos habían dado 48 horas para correr a los vecinos desde la justicia, antes de desalojar, nos habían pedido que en 48 horas saquemos a todos los vecinos. Eran miles de familias, era técnicamente imposible. Sin embargo, nos dimos el trabajo de ir, y llegamos y nos recibieron a los gritos, con quema de gomas, sin poder entrar al barrio, con todos los medios de izquierda filmándonos y no dejándonos conversar. Tuvimos una barrera armada por las organizaciones para no poder acceder a hablar con los vecinos directamente. Todo ese proceso lo fuimos tratando de resolver en el 1 a 1, con el ministro en primera persona, con los medios de comunicación y con las redes, hasta que pudimos conversar con algunos vecinos. Sin embargo, llegamos al día del desalojo dictado por la justicia, con muchos vecinos que cuando terminó el conflicto, nosotros seguimos ahí en el territorio, y se acercaron para contarnos que no se habían enterado que nosotros teníamos una propuesta habitacional para ellos, y una solución, la firma de un acto con asistencia 1 a 1. Muchos vecinos no se habían llegado a enterar. Entonces, ahí hubo un déficit, no solo de la comunicación, sino también de la política. O como estuvimos interceptados y tuvimos el diálogo mediado permanentemente por otros, y no pudimos darle a conocer al vecino que verdaderamente estaba en la toma, que era lo que nosotros estábamos ofreciendo. Con esa experiencia avanzamos completamente distinto en la toma de los hornos, aunque el diario El Día la sigue llamando la megatoma de los hornos. No es una megatoma, sino lo que tenemos es un proyecto habitacional bastante grande, que es una propuesta de un barrio entero en Los Hornos, que está avanzando, que ya tiene la apertura de calles, que más allá de toda la comunicación del día queda englobada ahí en ese único medio. Sin embargo, como sabemos que también necesitamos que tanto el intendente como los medios de comunicación nos estén apoyando para que no generar más tomas, que sepan que el ministerio está presente, que nosotros los vamos a asistir, y que además les vamos a dar una vivienda a cada uno de los vecinos que estén en esa toma, y que no tengan miedo, que no es una zona inundable, y la zona inundable está por afuera del barrio. Nos tomamos el trabajo esta mañana, justamente después de 2 o 3 notas que salieron en el diario El Día respecto a Los Hornos, nos tomamos el trabajo de juntarnos con los jefes de edición del diario El Día, de política, y el secretario de redacción, y le contamos cuál era nuestro proceso de urbanización para que nos den una mano, porque los medios de comunicación cada uno hace su juego. Y cada uno responde a algún actor político que alguien le pide, que alguien tiene un arreglo, a veces son arreglos económicos, a veces son arreglos de conveniencia. Hay infinitos modos en los que se comunica la política con los medios de comunicación. Y nosotros ahí también tenemos que lograr incidir, que más allá de que ellos tengan su acuerdo, que tengan su postura, necesitamos darles nuestra postura, y que ellos la tengan clara y que la puedan comunicar, o al menos que no la invisibilicen, para que genere cierto consenso social y legitimidad el proyecto que se está armando en la Ciudad de La Plata, y con cada proyecto que se avanza del Ministerio. Hasta ahí, más o menos, lo que se me ocurre contarles ahora. Después hay otras cosas. Que no es poco, Que no es poco. No, después me gustaría sintetizar que también el tema de la comunicación en un ministerio no es solamente lo que hace el ministro. Acá lo que tenemos es un esquema de comunicación muy integral y muy ordenada abajo del ministro. Pero también tenemos a cargo 4 subsecretarías, y también tenemos problemáticas del tipo de que no tenés internet, no funciona la imprenta, no tenés un equipo de comunicación para cubrir todas las actividades que hacen cada uno de los ministros. Entonces no es solamente pensar la comunicación, sino que además tenés desde ese paso, que es lo más grande, hasta el último paso, que es no olvidarse de mandar el fotógrafo a la actividad que va el director del área de tal cosa, porque también hay que mostrar. Sí, tenés a 3 directores tratando de asistir a los vecinos en un detectar, inevitablemente las redes sociales del ministerio lo tienen que mostrar, y la Gacetilla y los medios de comunicación, aunque no lo publiquen, les tiene que llegar para que se sepa qué es lo que se hizo. Entonces, no es solamente solucionar los grandes problemas de la comunicación de la provincia de Buenos Aires, del ministerio
o del ministro, sino también pensar de no olvidarme de mandar la combi para que tenga el fotógrafo, las redes sociales y coordinar todos los esquemas que tienen que ver con la comunicación. Así que básicamente eso es lo que se me ocurre ahora transmitirles y en todo caso respondemos preguntas si necesitan. Bueno, sí, tenemos algunas. Después, si quieren, hacemos un pimponeo. Ya tenemos algunas preguntas. Cristian, buenas tardes. ¿Estás ahí? Podés hablar. Si querés, avanzamos. Perdón, ¿me dijeron que hable yo? Sí, Cristian. Perdón. Un tema que, bueno, nada, imaginarán que tengo algún Sí. quilombito acá en el Ministerio de Salud. En primer lugar, bueno, agradecerle a la facultad. Bueno, yo soy de la casa, pero una vez más agradecerle por la oportunidad de hablar, por un lado, y por el otro lado, de generar este tipo de espacio. La Semana de Periodista es histórica en la facultad y siempre nos da la oportunidad de generar diagnósticos, de encuentros de estas características. Acá veo, está Fede Araneta, está Mati Belloni, bueno, compañeros con Leandro, Mariani, bueno, grandes compañeros, Gabriel, bueno, que estamos trabajando en este momento a la par en todo lo que nos está pasando. Y bueno, y lo que quería aprovechar era, por un lado, agradecer a la facultad, y por el otro lado, tratar de contarles sintéticamente lo que ha sido esta experiencia extraordinaria y sigue siendo de gestionar desde el punto de vista de comunicacional una pandemia. Nosotros, como resumen de toda la explicación, podemos partir de la base de que la formación que nosotros tuvimos en la facultad es esencial. Es decir, muchas veces uno se pregunta en el momento del proceso de formación, bueno, ¿qué va a hacer con tantas cosas? Y si realmente puede aplicarse en el campo profesional. Bueno, yo les digo, con la experiencia de lo que estamos pasando, que no hay manera de asumir esta responsabilidad sin la formación que se tiene en la facultad. Siempre discutimos, me acuerdo cuando éramos estudiantes, discutíamos esto de que si había que estudiar materias contextuales, se le decía en ese momento, historia, antropología, sociología, bueno, todo lo que nosotros, algunos cuestionaban y decían que la facultad tenía que formar más, una cuestión más técnica, más de la gráfica, del audiovisual, lo radial. Bueno, yo les digo hoy que no hay manera de ejercer la profesión sin tener esa formación integral, sin tener esta capacidad de poder leer escenarios y sacar conclusiones en función de esa lectura. Y eso es lo que nos ha pasado acá. Yo cuando asumo como director provincial de comunicación en el Ministerio de Salud, ya tenía un contexto de emergencia. La salud de la provincia de Buenos Aires estaba en emergencia. Nosotros, para que tengan una idea de lo que es el escenario de lo que estamos gestionando acá, nosotros estamos a cargo de la comunicación, por ejemplo, de los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires, que eran un caos. Y que siguen siendo en algún aspecto un caos por toda esta situación que estamos viviendo. Pero nosotros asumimos la responsabilidad de conducir la comunicación de esos 80 hospitales, tenemos 12 regiones sanitarias y tenemos articulación permanente. Recién escuchaba a Elisa, escuchaba a Alcira, de cómo esta articulación es esencial entre los ministerios. Bueno, IOMA forma parte casi de la casa, estamos articulando permanentemente. Y tuvimos la responsabilidad de ir asumiendo esa emergencia con el criterio que la facultad nos entrega, la planificación. Bueno, yo me formé en periodismo, pero después tuve la oportunidad de formarme en todo lo que tiene que ver con la planificación y nos da herramientas esenciales. Yo creo que cualquier conflicto, cualquier escenario conflictivo, cualquier escenario de emergencia se aborda con un muy buen diagnóstico, como paso número 1, y con el desarrollo, digo, como una simplificación en la práctica de lo que todos nosotros incorporamos en gran cantidad de bagaje teórico en la facultad. Digo, con un diagnóstico, saber hacer un diagnóstico, tener la capacidad para leer la realidad, yo creo que es decisivo en esta profesión, por lo menos en lo que nos concierne a la conducción de un espacio institucional en comunicación. Tener la capacidad de leer, y porque si uno tiene la capacidad de aplicar un método de lectura de los escenarios con eficiencia, puede resolver lo que le pasa todos los días. A nosotros se nos presentan escenarios nuevos todos los días. Hoy a la mañana el ministro sale en una entrevista a anticipar indirectamente la posibilidad de que la vuelta a clases el lunes. Eso nos genera un caos. Hace 2 horas que estamos caóticamente intentando resolver una situación que se generó a la mañana, nueva. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar un método de diagnóstico lo más esencial posible para poder sacar una conclusión y sobre esa conclusión accionar. Si nosotros generamos un plan de acción que tenemos, yo por lo menos como conductor del espacio siempre me muevo sobre la teoría de algo que estudiamos mucho en la facultad, que es un investigador que se llama Michel Desartaux. Yo se lo he explicado, se lo explico siempre a mis alumnos. Michel Desartaux con el concepto de táctica y estrategia. Es decir, que nosotros generamos desde lo institucional una estrategia
para tratar de abordar todos los problemas después de hacer un gran diagnóstico en el tiempo que tengamos. En el caso de hoy fueron un par de horas. Y esta estrategia consiste en salir a decir lo que nosotros queremos y después acciones tácticas, que es otro de los conceptos que Michel Desartó desarrolla, es decir, cómo nosotros abordamos lo que otros dicen. Es decir, bueno, los medios están diciendo todo. Si me miro acá ahora, tengo los televisores acá atrás, están en todos los canales hablando de eso. De Goyan dijo, las clases, Axel habla a las 4, nosotros estamos armando la conferencia de prensa de las 4 también, ayudando a los compañeros de gobernación, ahí lo veo a Mati, con lo que nombraba recién. Entonces, yo creo que como experiencia, sintéticamente plantear esto, la formación de la facultad como un elemento central, lo más integral posible para leer escenarios, y después todo lo que tenga que ver con estos métodos de aplicación, que nosotros lo aplicamos en 3 niveles. El nivel de lo que es la estrategia interna, nosotros desarrollamos una forma de comunicación interna lo más simple posible para tratar, por ejemplo, de informarle a los 80 hospitales a la vez una decisión que se toma en el momento, o a los 700 vacunatorios y más de 10.000 vacunadores. Hoy tenemos 10.000 vacunadores en los 700 vacunatorios que existen en la provincia de Buenos Aires. Hace 10 días Axel anuncia la vacuna libre para mayores de 70 años. A esos 10.000 vacunadores había que avisarles cómo llevar a la práctica eso que estaba siendo anunciado por el gobernador. Entonces, para todo eso, nosotros desarrollamos métodos de comunicación interna que nos permite de manera simple abordar esta problemática. Simple, pero no tan simple. Imagínense que dentro de mi dirección hay 116 comunicadores. Nosotros tenemos 60 comunicadores en hospitales, tenemos 15 comunicadores en las regiones sanitarias, tenemos también la responsabilidad de conducir otras instituciones, como por ejemplo lo que es el Instituto de Hemoterapia, que se encarga de todas las campañas de donación de sangre y de plasma. El CUCAIBA, todo lo que es campañas de donación de órganos. Es decir, más allá de la pandemia hay toda una problemática y todas las problemáticas que se abordan desde salud, que obviamente son casi infinitas. Entonces, métodos de acción, fundamental. Comunicación interna como primer paso. Voceros, definición de voceros. Cuando uno asume la responsabilidad también en una institución de estas características, los voceros son fundamentales. Nosotros construimos 2 voceros comunicacionales muy fuertes, que son Goyan y Krepla, que son nuestros 2 voceros principales, que al principio Goyan era más conocido, Nico no tanto, pero que lo fuimos construyendo con una forma de dar el discurso ante los medios, que lo fueron instalando como referentes. La pandemia sobredimensionó todo, porque esto hubiese sido imposible en otro contexto. Pero bueno, la pandemia nos dio la oportunidad de construir voceros muy fuertes, que muchas veces son punta de lanza, es decir, salen a decir cosas que después Axel como que las acomoda, es decir, que generan el debate público y que después generan esas condiciones para que después el gobernador por arriba pueda generar una respuesta que sea un poco más equilibrada y no tan de punta como muchas veces han salido nuestros funcionarios. Pero eso es el rol que a nosotros nos toca. Eso formó parte del diagnóstico. Cuando hicimos el diagnóstico, nosotros sabíamos que teníamos que asumir esa responsabilidad y después tiene que ver, y vuelvo a lo mismo, con la estrategia que uno desarrolle para salir a la práctica después de haber hecho el diagnóstico. Los voceros y la comunicación externa, en 2 grandes niveles. Por un lado, las campañas, todo lo que nosotros tratamos de instalar comunicacionalmente desde nuestra estrategia comunicacional, y por el otro lado, los medios de comunicación, que es una gran batalla cotidiana en donde claramente también entran en juego permanentemente acciones de lo que yo llamo acciones tácticas. Estamos trabajando permanentemente en los escenarios que ellos construyen. Entonces, este ida y vuelta, esto de generar estrategias institucionales con la mayor fuerza posible para instalarlas y meternos tácticamente en las discusiones que otros generan, es el movimiento permanente que nosotros tenemos en todos los temas. Es la esencia, creo, de la formación que nosotros llevamos a la práctica como un método de acción. Debe haber muchos otros. Es el que a nosotros nos pareció el más simple para poder conducir semejante complejidad. Yo creo que como títulos, hasta ahí. Como demanda, digo, la facultad, veo a Pablo, tenemos que, con todo esto que ha pasado, ha dado vuelta al campo de la comunicación y nos genera múltiples debates. El rol de los medios de comunicación ha sido, yo lo veo todos los días desde acá, ha sido destructivo. Han costado, no podemos decir de manera tan cruda, pero decisiones o posturas que han tenido los medios de comunicación han costado vidas. Hay gente que se ha muerto por culpa de los medios de comunicación, por la postura, y obviamente avalando a Carrió diciendo que la vacuna era veneno, Canosa haciendo lo que hizo. Es decir,
esto es muy difícil de establecer en el debate público, pero nosotros lo tenemos que saber, que el rol de los medios de comunicación, principalmente los medios hegemónicos, ha sido y han costado vidas. Entonces, estos debates nos generan un desafío como carreras de comunicación de ver cómo los abordamos y los resignificamos y le damos un sentido. Y después todo lo que tiene que ver con explicar la gestión de la pandemia. Yo creo que nosotros en la facultad tenemos una especialización en comunicación y salud que tiene que tomar todo esto, y después tiene que haber en el grado también instancias de seminarios en donde podamos, Alcira, muchos de los que estamos acá, poder contar toda esta experiencia y ver cómo se convierten en herramientas de gestión para el futuro, porque esto no existía, es decir, la gestión de la pandemia es algo que estamos inventando en este momento. Existían manuales sobre lo que es la gestión de crisis y de emergencias, pero no de una pandemia de estas características. Entonces, para mí, tenemos que refundar una bibliografía y una perspectiva sobre lo que es la gestión de la comunicación en emergencia, y la facultad tiene que ser pionera en esas discusiones, y nosotros obviamente estamos a disposición para poder aportar todo lo que podamos. Nada más. Súper interesante. Bueno, tendríamos, creo que yo por lo menos tengo 1000 preguntas, pero si quieren, abrimos un poco la instancia de preguntas para ser ordenados. Chicas, si vos tenés un ratito más, arranco por las preguntas que quedaron de Alcira. Por ejemplo, Alcira, ¿cómo trabajaron, cómo desarrollaron la estrategia de desdemonización del ministro Larroque? Si trabajaron sobre los atributos de él, o qué aspectos potenciaron más allá de la cercanía que comentaste recién, ¿no? Del cara a cara. Perdón, quiero sintetizar, qué interesante que cómo arrancó Elisa con la cuestión de llegar directamente y no pararnos solo sobre la comunicación mediada de los medios, ¿no? A través de los medios, cómo en las 3 exposiciones surge esta necesidad de fortalecer el vínculo directo con el ciudadano, con la vecina, con el vecino, con quien es el afiliado, o en definitiva quien es el ciudadano, ¿no? O ciudadana o ciudadanos. Pero digo, súper interesante cómo se abre toda una dimensión de comunicación directa para seguir trabajando y abordando, que es un poco lo que decía recién Cristian. Alcira, te dejo esto sobre la cuestión de atributos, que es súper interesante, que me parece que también tiene que ver con la construcción de un mito de gobierno. ¿Cómo se elaboró esa parte, no? Sí, trabajamos sobre los atributos, por supuesto, pero también es real que el problema que había con la comunicación del ministro del Cuervo era que se había trabajado mucho sobre la demonización previa, diciendo cosas que eran falsas de toda falsedad. Entonces había como una imagen de un ministro oscuro, un monje negro, alguien que estaba por detrás, y con el solo hecho de poner al ministro en primera persona y con voz principal en los medios nacionales, ya los atributos se exponían absolutamente solos, sin necesidad de intervención y de trabajar algunos ejes. Ahora, sí es cierto que sobre 2 o 3 temas puntuales hemos hecho hincapié en esta idea de tener que conversar con todos y tratar de tener el menor sesgo ideológico posible para poder llegar a todos, pensar mucho en comunicarle directamente a la clase media qué era lo que nosotros estábamos haciendo, y que el ministro no era ese monstruo que se había hablado en los medios. Fundamentalmente eso fue el eje de trabajo, fue ponerlo a él en primera persona para mostrar que no era lo que se decía que era, ¿no? Lo que habían dicho los medios durante tantos años que era. Entonces los atributos emergieron casi naturalmente, pero sí se trabajó con esta idea de dialogar directamente sobre temas que le interesaran a todas las personas y no tener un sesgo ideológico muy cerrado. Bien, excelente. Muchas gracias. Hay una pregunta que creo que tiene que ver con un disparador que soltó Alcira, de ir teniendo toma de estado de la evolución de los conflictos, y esta cosa que pasa muchas veces desde las áreas de comunicación, de levantar alertas y que por ahí la política no la tome hasta que las papas queman. Otra pregunta dice, para todo el panel, si el monitoreo de medios chicos es una herramienta del área de comunicación para las alertas de crisis locales, que pueden ser provinciales o incluso nacionales a medida que avanzan, supongo. ¿Los mensajes o comentarios en las redes, en los medios, también entran de esto de monitoreo? Ahí les contesto. Nosotros hacemos un seguimiento de todo, en realidad. Hacemos un seguimiento de redes, hacemos un seguimiento de medios nacionales y tenemos 4 veces actualización en el día de medios provinciales.
en el provincial y lo más chico posible, y también seguimos las tendencias en Twitter. En redes. Te van marcando muchas veces temáticas que te anticipan las temáticas. Capaz que los medios después la levantan, pero te instalan temas. Por ejemplo, nosotros tuvimos todo un contexto con toda la discusión sobre los vacunatorios VIP, que te instalaban en las redes, aparecían antes los casos que en los medios. Entonces ese seguimiento es fundamental. Nosotros también tenemos una herramienta que se llama Infopan, que es una herramienta de información sobre la pandemia internacional. Seguimos 200 medios de todo el mundo, que ha sido una herramienta muy importante porque nos permitía, por ejemplo, todas las discusión sobre segundas dosis, sobre apertura, sobre vacunación. Cuando, por ejemplo, hace un mes y medio tuvimos faltante de oxígeno en la provincia de Buenos Aires, que fue un debate, bueno, ¿qué iba a pasar? Nosotros tuvimos la oportunidad también de poner en contexto internacional, que esto estaba pasando en otros países. Entonces, el seguimiento de noticias no solamente sirve para tomar decisiones, sino también para poner en debate cuestiones que a nosotros, desde el punto de vista de la estrategia oficial, pueden llegar a ser favorables a la hora de discutir. Muy bien. Todo exactamente igual que lo dice Chicha. Nosotros tenemos seguimiento de todos los medios, incluso desde los más grandes hasta los más chiquititos, permanentemente de 8 de la mañana a 20 hay gente haciendo seguimiento de medios en distintos turnos para detectar todo tipo de conflictividad, para armar estas curvas que les mencionaba hoy. Y además, sumo a lo que decía Chicha de las redes, nosotros además tenemos un equipo siguiendo las demandas al ministro y al ministerio de gente que pueda necesitar cosas. O sea, si hacen un reclamo en las redes sociales del ministerio o del ministro, enseguida se va a comunicar a alguien de acá, del área de asistencia inmediata, y va a tratar de resolver ese problema en particular. Para también, eso también tiene que ver con la estrategia del propio ministro de querer estar presente, de ser un ministro presente. Excelente. Eri. Lo último, agregar a lo que dice Alcira y Cristian, que sí, nosotros utilizamos mucho el resumen de noticias también que nos comparte Cristian, lo compartimos también hacia adentro del idioma, que es fundamental, 7:30 de la mañana, a las 12, a las 20, hacen esos reportes que para nosotros, ¿qué nos dan esos reportes que hace Salud? Nos da también cuál es el sentimiento de alguna manera o la problemática que está circulando con respecto en este caso a todo lo que hace Salud, pero también a lo que hace Agioma. Igual que Alcira, nosotros en las redes sociales lo que hacemos es un rastrillaje de reclamos. Nos sirve justamente para saber cuáles son los reclamos que muchas veces antes de llegar a Agioma se visibilizan en la red social, en cualquiera de las redes sociales, porque están pidiendo una silla de ruedas o porque no hay un medicamento que está llegando a tiempo. Entonces, sí nos sirve para saber eso. Pero principalmente también para ver cuál es la lectura crítica que se tiene sobre la propia obra social, porque cada vez que compartimos un contenido, muchas veces dicen, son un desastre. Claro. Es un desastre, Agioma. Y hay un ataque y ahí podemos visualizar también de dónde viene, si viene de los afiliados o viene de los actores y sujetos políticos. Excelente. Una pregunta hace Milce, ¿cómo hacen para incidir en la comunicación en los municipios que son adversos, como por ejemplo Lanús, que es donde vive ella, donde el municipio se encarga de invisibilizar operativos como el de RENAPER o del Estado en tu barrio, salvo que venga algún funcionario local, ¿sí? Y ahí aprovechan intencionalmente la visita para hacer publicidad. ¿Cómo se piensa el trabajo con este tipo de municipios que en lugar de sumar restan? Nosotros, en el caso particular de Salud, tenemos una estructura propia, en el sentido de que las 12 regiones sanitarias tienen incidencia territorial sobre los 135 municipios. Entonces nosotros lo que no encontramos cabida a través del municipio para difundir, para promocionar las campañas que queremos hacer, las hacemos a través de la estructura de las regiones sanitarias. Y bueno, y de esa manera podemos contrarrestar un poco la invisibilización que muchas veces algunos intendentes generan de los temas. Obviamente no es fácil porque el intendente tiene una incidencia territorial mucho más fuerte de lo que podemos llegar a hacer nosotros desde una región sanitaria o desde los organismos provinciales. Pero bueno, es la única manera que tenemos, y después hay mucha acción comunitaria. Bueno, ahí Alcira puede aportar más, pero nosotros trabajamos mucho en el puerta a puerta. Los operativos de detectar también son lugares en donde son instancias de comunicación para nosotros, de poder comunicar cosas.
que se hacen los detectar son estos casa por casa, que se hacen semanalmente en cada municipio. O sea que le vamos tratando de encontrar la vuelta cuando hay tipo de apagones informativos en algunos municipios. Excelente. Acá hay una pregunta que es súper interesante. Perdón, hay elogios. Después vayan al chat y léanlos, pero los salteamos a la facultad, a ustedes, al trabajo que están haciendo en este marco y nos sumamos todos. Pero voy de hecho a las preguntas que tienen que ver con lo comunicacional. Elisa mencionó a los intereses de los medios, Alcira, la demonización y Cristiana Canosa. ¿Qué fue lo que más les sorprendió a cada uno de ustedes de los medios en el marco de la pandemia? No sé, ¿quién arranca? Dale, Eli. A mí lo que me está, realmente lo digo, y que me preocupa, y pobre Chicha y pobre Alcira, perdón Chicha, me salió Chicha en lugar de Cristian. Porque a mí lo que me sorprende es la virulencia de las fake news, la infodemia, los covidiotas. Esto que decía Cristian, que es muy... Covidiotas lo digo porque es un término ahora... Está aceptado. La Real Academia Española, y porque tiene un concepto, ¿no? Pero digo, esto que decía Cristian, tan importante, que esa irresponsabilidad se llevó la vida de muchas personas, y que construir y deconstruir, digo, construir un discurso hegemónico y dominante que le está penetrando en las subjetividades a las personas con respecto a falsas dicotomías de si sirve una vacuna o no, cuando estamos hablando de la vida y de la muerte, a mí realmente me parece que es de una complejidad en el abordaje político, desde el abordaje comunicacional y desde el abordaje político, al cual nosotros, desde nuestro sector del campo nacional y popular, de los que somos parte de la gestión de políticas públicas del gobierno nacional o del gobierno provincial, desarticular esa infodemia, desarticular la fake news, la posverdad, es muy difícil. Hoy veía algo que hasta puede sonar gracioso, a mí no me suena gracioso, pero veía en América como a Susana Jiménez, que hoy tiene COVID, le estaban dando la vacuna en abril, después en junio, que se sintió mal. Ahora, el abordaje analítico de por qué Susana Jiménez, quien fue una detractora, ni hablar de Canosa, bueno, que personas que llegan a millones de personas, digo, a mí lo que me sorprende, realmente me sorprende ese interés de la destrucción. Y ayer estuvieron todo el día con los memes de Alberto Fernández, del presidente, porque si somos indios, somos O bajamos los barcos. o salimos de la selva, descontextualizado. Pero independientemente de eso, había temas tan importantes, y creo que los medios se están olvidando de algo, que, bueno, hoy Chicha hablaba de Sarto, pero hay una autora que nosotros vemos mucho en la facultad, o al menos desde nuestra materia, que se llama Mar de Fontcubert y Héctor Borrat, que habla de las dimensiones que tiene y responsabilidades que tienen que tener los medios de comunicación. Un medio de comunicación, no se puede olvidar, que es un espacio para la ciudadanía, que es un espacio para la educación, que es un espacio para la información y también para el ocio, pero es principalmente un espacio para la educación, para la ciudadanía y para la información. Y yo estoy sorprendida con todo esto que estoy viendo. No sorprendida porque no me sorprende a los medios como empresas. Lo hemos hablado en la facultad muchas veces de cómo se constituyen las corporaciones mediáticas y los intereses que hay. Pero sí la irresponsabilidad del sujeto individual, ¿no? Del periodista a la periodista, que está frente a un micrófono impactando en la subjetividad de muchas personas y sin ponerse colorado mienten. Digo, eso, digo, ni siquiera vergüenza política, ¿no? Digo, ni siquiera vergüenza profesional tienen, mienten. Eso me sorprende. Eli, yo no le quito el peso por supuesto, el alcance de los medios hegemónicos y por supuesto el bombardeo, pero no hay un cambio de paradigma, creo que después de la discusión de la ley de medios y de esta cosa que todo el mundo
también está como mucho más crítico de la recepción de determinada información. ¿No hay un cambio de paradigma respecto de eso? ¿No queda también, digo, en realidad no hay un problema subyacente, que es que el periodismo está perdiendo la credibilidad, más que a la inversa, digamos, están influyendo tanto? ¿Notás algún cambio en esa balanza? Digo, ¿se está desbalanceando un poco o lo vivís como un avance que no tiene fin? En los 90 ustedes eran muy jóvenes, pero Pero ya estábamos. lo transitaron. En los 90 hubo una pérdida de credibilidad, ¿se acuerdan que después terminamos en el que se vayan todos? Hubo una crisis de legitimidad y de legitimidad de la palabra institucional, de las instituciones, la sociedad, la ciudadanía, empezaron a desconfiar de la justicia, empezaron a desconfiar de justamente la educación, a desconfiar de la gestión del Poder Ejecutivo. Los únicos que no estaban cuestionados eran los medios de comunicación. Y por supuesto que los medios de comunicación, en tanto actores sociales que atraviesan las subjetividades de las personas, tienen justamente el poder de construir discursos, el poder de construir discursos de poder, justamente, que no lo tenemos todos los sectores sociales. Entonces, hoy se desconfía de lo que dicen los medios, muchas personas dicen, che, pero esto no merecía ser noticia, sin embargo está en un medio, en una tapa, está en la radio, se replica muchas veces toda esa información. No se compran tantos diarios papel, pero sí tienen justamente tienen el poder de imperar y de ser dominantes y hegemónicos en las redes sociales. Ese es un Sí, resignificados incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que hay una desconfianza, hay una pregunta que nos hacemos las personas que consumimos medios de comunicación, aunque creamos que no estamos consumiendo medios, lo estamos consumiendo. Fíjense lo que pasa en las redes sociales. Bueno, está Matías Bellotti por ahí que quizás nos puede explicar más, pero hay una desconfianza, pero a su vez tienen un poder de construcción discursiva y de subjetividades que nos atraviesan, que es muy grande, no lo podemos negar a eso. Porque además, el error, a ver, sale una nota en tapa y después, una vez que construyeron, lo hemos vivido durante el macrismo, lo hemos vivido durante los últimos años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo ha sufrido Sí. la gobernadora. Dos Futuras, las cuentas al máximo, digo, tapas de Clarín que no, sí. Me quedé pensando, y ya termino. Sí. No, me quedé pensando que, bueno, ahí está acá mi directora de tesis de doctorado. Yo hice durante 2018 y 2019 la tesis de doctorado sobre el lawfare. La defendí en diciembre. Y justamente lo hablábamos muchas veces con Roxana, esa pata mediática de la construcción, y digo, cómo los medios pueden o consolidar la democracia o ponerla en riesgo todo el tiempo. Está comprobado, la ponen en riesgo todo el tiempo la democracia. Bueno, vamos cerrando si quieren, ya creo que está súper interesante, así tampoco les quitamos más tiempo, pero vamos a un plano, pasamos con una pregunta que hace Maru, un plano más personal, ¿no? Y esto lo llevamos más al plano del liderazgo, a la conformación y a la conducción de sus equipos, que también son equipos políticos, ¿no? Yo sostengo que los equipos de comunicación tienen necesariamente que ser equipos políticos. Dice Maru, quería preguntarles a todos cómo fue el trabajo con los equipos de comunicación. Pienso en esto de tener que ponerle el cuerpo cuando todos los demás nos está atravesando esta crisis en términos personales. Como líderes de equipo, ¿cómo se trabajó la dimensión personal de los grupos de trabajo de las personas esenciales? Cristian, ¿querés vos? Estás muteado, Cris. Estoy sin audio. Ahí está, Chicho. Perfecto, ahí va. Yo creo que, bueno, el trabajo con los equipos fue muy complejo porque, en primer lugar, tuvimos que tener una etapa de capacitación y de formación sobre la marcha, sería, es decir, ir aprendiendo lo que había que hacer. Es decir, nosotros definíamos estrategias generales, pero esas estrategias generales tienen que ser implementadas en los territorios por miles de personas. Entonces,
Tuvimos una etapa de formación, trabajamos la formación principalmente con los hospitales. Los comunicadores de los hospitales han sido muy importantes porque nos dieron la posibilidad de homogeneizar la información, de que no salga, si hay, no sé, en Florencio Varela o en La Matanza pasa algo en un hospital, no salgan los directores o la gente del hospital a hablar directamente, sino que haya una coordinación con el ministerio. Eso ha pasado y ha sido gracias a los equipos de salud, que obviamente necesitaron una instancia de formación. Y además hay una cuestión que tiene que ver con la salud mental también. No ha sido un tiempo fácil para ningún equipo de trabajo por todas las tensiones que implica gestionar una pandemia. Nosotros estamos contando muertos hace 1 año y medio, ¿viste? Es un tema muy complicado. En un momento la pandemia creció tanto que nuestras propias familias y nuestros propios amigos estuvieron y están directamente involucrados, porque hemos tenido experiencias de familiares que la pasaron mal. Entonces, bueno, todas esas situaciones también forman parte de lo que hay que tener en cuenta cuando se conduce un espacio, y ha sido importante el equilibrio, el diálogo, poder darle los tiempos a las personas que lo necesitaran y que eso no resintiera la estructura. Es decir, bueno, ha sido todo, por un lado, fríamente calculado, pero por otro lado, no. Entonces fueron cuestiones que las fuimos trabajando en el día a día y con mucha subjetividad y mucha sensibilidad que va más allá de cualquier planificación, porque estamos trabajando con personas y estamos trabajando con la vida, lo cual hace que también las frustraciones muchas veces se hacían presentes. Las frustraciones, en esto que hablaban antes, en relación al vínculo con los medios de comunicación, también son permanentes, porque no terminás nunca. Yo no creo que haya mala intención, sino que es un plan sistemático que tienen algunos medios de comunicación de ir todo el tiempo buscando cosas para poner palos en las ruedas o generar algún costo político al gobierno, en este caso a nuestro gobierno, al gobierno de Axel, al gobierno de Alberto. Entonces, eso no dependió de la mala intención de un periodista, sino de los planes de los medios de comunicación para ir encontrando siempre problemas. Nosotros tuvimos problemas desde el minuto cero. En el momento que la pandemia le daba a Alberto, o la gente le daba a Alberto niveles de aceptación arriba del 70-80% al principio de marzo del 2020, nosotros estábamos lidiando con Clarín por el tema de los médicos cubanos, que nos decían que íbamos a traer médicos cubanos, que éramos comunistas, que no sé qué cosa. Es decir, que ni en el mejor momento de la gestión de la pandemia nosotros estuvimos libres de la disputa y de la pelea contra este plan sistemático de acción, de deterioro y de mezquino, que lo único que busca es tratar de sacar un rédito o de tratar de romper para que otros saquen rédito. Y esto pasa todo el tiempo, todos los días. Cuando se termina una discusión, ahora llegaron las vacunas, que era otra de las discusiones que tuvimos en el último tiempo. Ahora discuten las segundas dosis, o si nosotros controlamos a la gente si va asmático al vacunatorio y le pedimos un certificado o no. O sea que esto es interminable y los equipos de salud, los equipos de comunicación se resienten también con este desgaste permanente, porque además nosotros somos pocos y ellos son cientos. De Clarín nos escriben 10, 15 periodistas por día, de Infobae lo mismo, La Nación, TN, son 50 personas buscando problemas, buscando. Tenemos a los de la Nata caminando los vacunatorios toda la semana, los de Majul, La Nación Más. Bueno, eso es un desgaste para los equipos que nosotros como conductores de los espacios tenemos que tener en cuenta e ir dosificando para que no exploten. Gracias, Chicha. Gracias, Cristian. Eli. Agrego a lo que dice Cristian otra cuestión de los equipos de comunicación. Primera cuestión es el propio miedo que tuvimos todos y todas de lo inexplicable, de lo inabordable, de algo que incluso creo que nosotros y nosotras como equipos de comunicación en un principio no le dimos trascendencia. Cuando empezaron los casos de COVID en Europa, nunca nos planificamos, nunca pensamos que iba a ser 2 meses después o 3 meses después la catástrofe y la tragedia que llegó a la Argentina como a todo, como al mundo, ¿no? Nosotros decíamos, no, hoy en la Argentina lo más preocupante es el dengue, o lo preocupante es la desnutrición infantil, o lo despreocupante es que no se acceda a la salud, y como dijo hoy Cristian, ¿no? Entonces, primera cuestión en esa formación de los equipos de comunicación, hubo que reinterpretar al mundo,
hubo que reinterpretar el contexto, hubo que reinterpretar también dónde estábamos parados nosotros como personas, porque es cierto lo que dice Cristian, nosotros somos, en el caso de Cristian y en el caso de Guioma, somos personal esencial, nosotros no dejamos de venir un solo día a nuestro trabajo y de transitar el territorio también externo al Guioma. Entonces, primera cuestión, bueno, reestructurarnos. Lo otro también es ponerse, nosotros lo que hicimos es, bueno, ¿qué le está pasando a la afiliada y al afiliado? En nuestro caso, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que necesita? Ponernos en el otro, de la otra persona. ¿Qué está necesitando que nosotros le estemos contando o diciendo? Y en ese sentido nosotros hicimos mucho hincapié en todas las cuestiones de prevención y promoción de la salud. Digo, prevención y promoción de la salud es, por ejemplo, construir equipos de acompañamiento. Una de las cuestiones más importantes es que el aislamiento lleva a que haya mucha angustia. Imagínense estando enfermos y enfermas, imagínense si está el temor de tener que internar a una persona y no poder verla nunca más, ¿no? Que esté detrás de un vidrio. Todo eso, o la distancia, o lo que pasa con las distancias. Entonces, pero también había otras enfermedades. Digo, no es que solamente nos enfrentamos al COVID, porque también hay otras personas que están transitando situaciones difíciles. Entonces, nosotros lo que hicimos desde la comunicación es tener un dispositivo de prevención y promoción de la salud, consejos, acompañamiento. Y además construimos construimos difusión de el programa Más Cerca. El programa Más Cerca es que las personas pueden llamar y sentirse acompañadas, abrazadas, que no es poco, no solamente en enfermedades terminales, sino ante situaciones, por ejemplo, de transitar la enfermedad del COVID estando solos. Lo otro que también hicimos fue capacitar y están agentes sanitarios. Agentes sanitarios fue todo un dispositivo de personas que se pusieron a disposición, no solo en los teléfonos, sino además para poder hacerle trámites o ir a acompañar a aquellas personas que están solas. Bueno, todo esto me parece que... Y mucha escucha de los equipos de comunicación, pero también mucha escucha de lo que le está pasando a las demás personas, ¿no? Gracias, Eli. No sé si todavía está Alcira o no, porque no la veo con cámara, pero la veo conectada. Si Alcira quiere comentar un poco esto, cómo atraviesa la cuestión de la conducción del equipo de comunicación en desarrollo. Si está, le metemos, y si no, ya vamos cerrando. Agradeciéndoles a cada uno de los compañeros y compañeras que hoy cumplen funciones en el gobierno provincial y nos han comentado un poco cómo se atraviesa esta circunstancia tan particular. A todos muchas gracias, a la facultad, creo que Alcira no está al pendiente, así que vamos cerrando. A todos muchísimas gracias, a la facultad gracias, en nombre de la carrera de Tecnicatura, también agradecerle yo personalmente haberme invitado a enriquecerme con estas experiencias. Cristian, gracias. Eli, gracias. Gracias, Facu. Gracias, Flor. Gracias, Alcira. Y bueno, en el chat tienen un montón de agradecimientos que pueden recibir y recepcionar. Un beso grande a todos y nos vemos. Gracias por todo. Chau, Gracias, chau. Ale, Gracias, y a los que están en el taller los invitamos a que nos encontramos el próximo viernes a las 12 del mediodía para continuar con el taller extracurricular que propone el Centro de Estudiantes. Así que gracias Y a también los todos los invitados. invitamos a las próximas charlas que van a acontecerse durante este viernes, así que nos estamos viendo en cada uno de esos espacios. Gracias y Gracias, hasta Flor. luego. Que tengan buen fin de Gracias, semana. Facu. Chao, chicos, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.